práctica el diagnóstico participativo en tu escuela? Investiga y actúa colectivamente para plantear estrategias y proyectos que aborden algún problema, interés o necesidad de los jóvenes de tu entorno. La asamblea comunitaria es una oportunidad para lograrlo. Hola jóvenes en TV, les damos la bienvenida a nuestro noticiero Me Toca Este Mundo. Los saluda Inda. En esta ocasión te plantearemos algunas recomendaciones para realizar una asamblea comunitaria en tu escuela. Seguramente has vivido experiencias con tu grupo de amigos o amigas en las que has tomado un momento para platicar y tomar decisiones. A veces se ponen de acuerdo muy rápido y en ocasiones se tardan o no llegan a acuerdos por distintas razones. Las asambleas comunitarias son espacios para exponer, deliberar, organizar y decidir sobre ideas y propuestas de temas de interés común. Se dialoga de manera colectiva, responsable y constructiva para analizar y reflexionar en una dinámica en la que caben todas las voces. Las asambleas son una buena oportunidad para realizar diagnósticos participativos sobre asuntos que les inquietan a los jóvenes. Se investigan temas en el diálogo para proponer acciones que les beneficien. Una manera adecuada de poner en práctica el diagnóstico participativo es aplicando el método de investigación-acción participativa, el cual nos posibilita reconocer problemas, necesidades o intereses colectivos, actuando sobre la realidad para transformarla. Se investiga siendo y se hace investigando en un ambiente participativo hacia la construcción de ciudadanía. El especialista Antonio Bolívar afirma que la ciudadanía ha de tomar la palabra, interviniendo en los asuntos públicos que le conciernen. Es un proceso que posibilita el aprendizaje, la toma de conciencia crítica de la población sobre su realidad, su movilización colectiva y su acción transformadora. Se trata de articular las potencialidades educativas de una acción conjunta. Ante lo dicho, las asambleas comunitarias son espacios de encuentro y comunicación para tomar la palabra, expresarse con la propia voz y participar como ciudadanos. Queda claro que una asamblea comunitaria entre jóvenes puede ser más fructífera que una plática desorganizada. Sí es posible avanzar cuando quienes participan coinciden en el tema a tratar, la manera de dialogar y hacia dónde quieren llegar. Efectivamente, las y los jóvenes son muy inquietos y buscan ser reconocidos, tanto por sus pares como por los adultos. Necesitan espacios de expresión y de búsqueda de alternativas. Al participar, van configurando o fortaleciendo su identidad. Es muy agradable observar a las y los jóvenes cuando se relacionan con respeto y en confianza. Es importante que tengan sus espacios para comunicarse con sus propios códigos. Afortunadamente, en el sistema educativo se aplican estrategias y métodos que propician el encuentro y la comunicación entre los jóvenes. Los pueblos originarios de México cuentan con múltiples usos y costumbres que durante siglos han permitido a sus habitantes organizarse y relacionarse para configurar sus formas de vida, resolver conflictos o tomar decisiones, entre otros asuntos. Una de sus prácticas que sigue vigente es la asamblea comunitaria. Este tipo de espacios colectivos de diálogo y participación ciudadana están presentes en muchas comunidades y sociedades del mundo. Los especialistas Fabiana Costa y Diego Barbosa plantean que los y las jóvenes se juntan y despliegan formas de agrupamiento con códigos y estilos propios, encuentran los obstáculos y oportunidades de un mundo ya modelado por otros y los sortean como pueden. En esas interacciones van organizando su mundo interno, su subjetividad. Pensar y organizar ese mundo interno con percepciones y sentidos que los coloquen como sujetos depende de la posibilidad que tengan de intervenir en el diseño de pautas y normas del mundo en que viven. Así, el sentido de la participación y organización juvenil es una apuesta por la construcción de un mundo independiente, por la construcción de una ciudadanía juvenil, de ciudadanías juveniles, parte activa de la sociedad. Para conocer más sobre las formas de participación y organización juvenil, tenemos como invitado a Rodrigo Munguía Noriega,
quien nos compartirá su visión sobre las vías de expresión de las y los jóvenes y de configuración de sus identidades, así como su experiencia en asambleas comunitarias. Rodrigo Munguía es docente de educación media superior en conducción de asambleas comunitarias. Se ha desempeñado como promotor cultural y cuenta con experiencia en conducción de asambleas comunitarias. Hola Rodrigo, para iniciar, ¿qué nos puedes decir sobre las formas de participación ciudadana de los jóvenes? Bueno, para empezar, las otras formas de organización de las típicas sociedades de estudiantes, las sociedades de estudiantes tienen una organización mucho más vertical, en donde a lo mejor existe un presidente, una presidenta, secretaria, secretario, tesoreros, etcétera, que llevan a cabo un proyecto, para que la comunidad escolar siga. Yo creo que la ventaja de la forma de organización por asamblea es que el peso de lo que se busca que se haga está sobre todo en la comunidad y no tanto en quienes están coordinando la asamblea misma. Entonces, por un lado, eso creo que es muy importante. Por otro lado, favorece la toma colaborativa de decisiones, refuerza los nexos y los lazos de pertenencia a la comunidad y empodera a quienes quieran llevar a cabo acciones. Y esas acciones pueden ser llevadas a cabo por cualquier miembro de la comunidad. Además de eso, por supuesto, genera mucha más intimidad y muchas más formas diversas de compartir y de crear nexos y relaciones dentro de las comunidades. Entonces, por eso creo que es importante y por eso creo que las asambleas son una muy buena forma de trabajo dentro de las comunidades escolares, y además creo que se podría llevar al aula. Y creo que sobre esto sobran ejemplos en las escuelas activas, ¿no? Hay materias que se llevan a cabo de esta forma, hay muchas escuelas que ya toman acuerdos incluso sobre lo que las y los estudiantes están viendo dentro de su currícula académica, etc. Bueno, se ha criticado mucho en estos días, en estos tiempos, que la juventud participa menos, por ejemplo, activamente en lo que antes eran los modelos de partidos políticos, o que hay menos jóvenes votando entre los 18 y los 29 años. Esto no nada más ocurre en México, sino es un fenómeno que ocurre en el mundo en general. Sin embargo, lo que creo es que no hemos reconocido que existen otras formas en las que los jóvenes se manifiestan y que no tienen que ser las formas en las que tradicionalmente lo han hecho. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues la juventud en sí tiende a reunirse y a dialogar sobre ciertos temas que son de su interés. Por ejemplo, esto lo podemos encontrar en las redes sociales, mucho con temas, por ejemplo, medioambientales, no necesariamente con temas de política en el sentido partidista del término, pero la juventud sigue organizándose para los proyectos que quieren llevar a cabo. Por supuesto, proyectos deportivos, toma de espacios, arte. Hay muchos y muchos proyectos en donde la juventud hoy por hoy se sigue organizando y se sigue manifestando. Repito, creo que más bien quienes nos hemos quedado atrás somos quienes estamos tratando de medir a partir de las formas tradicionales antiguas cuál es el nivel de participación de la juventud o qué tan activos son como ciudadanos las y los jóvenes hoy en día. ¿Nos puedes compartir tu visión sobre las formas de expresión de la juventud y la manera como articulan su identidad? Sí, la juventud, las formas de expresión actuales, las vemos mucho en ciertos niveles socioeconómicos en redes sociales. Cada vez más vemos que más jóvenes se integran al mundo virtual. Por supuesto, lo que alcanzamos a ver es que muchas de las formas de articular la identidad pasan por las redes sociales, pasan por quiénes o cómo se pueden manifestar ellas y ellos en redes sociales. Y esto, por supuesto, vino a aumentar durante la pandemia. En sí, las y los jóvenes tienen una forma mucho más activa y mucho más dinámica que antes de interactuar, ¿no? Esto genera que, por supuesto, las identidades se vayan construyendo de manera mucho más colectiva que antes. Es decir, es mucho más difícil hoy por hoy generar una única forma de construcción de la identidad. Me refiero a, antes había grupos muy identificados, a lo mejor con tribus urbanas, en donde podíamos ver claramente que había grupos de jóvenes, lo que antes se denominaba emos, rockers, etcétera.
Hoy las formas son mucho más fluidas y mucho menos fáciles de acotar, justo porque también los medios son mucho más veloces. Esto quiere decir que para tener un buen diagnóstico de cómo se expresan las y los jóvenes hoy por hoy, tenemos que conocer bastante bien cómo se mueven las redes sociales, ¿no? Incluso la forma del humor entre ellas y ellos ha cambiado mucho. Lo que nosotros antes llamábamos chistes, hoy son memes, por ejemplo. Y los memes son una forma de expresión que creo que además se está, por supuesto, viralizando. Y bueno, ya es viral, por supuesto, y que a lo que creo que hay que poner muchísima atención cuando queramos hacer un diagnóstico sobre la identidad de la juventud actualmente. ¿Cuáles son las formas de diálogo y de toma de acuerdos que has observado en los jóvenes? Las redes sociales también plantean formas de comunicación y por sí mismas plantean un formato en el cual las y los jóvenes se comunican. Es decir, vemos cómo, por ejemplo, las imágenes son una parte muy importante de la comunicación entre las y los jóvenes. La interacción por medio solamente de imágenes o cómo se ordena una conversación a partir de una cadena en las diversas redes, ¿no? Instagram, Twitter, que son las redes que se utilizan mucho hoy por la juventud. Creo que estamos viendo formas muy diversas también de comunicación, pero estamos viendo mucha más interacción que lo que había antes, ¿no? Hoy es mucho más fácil ver que jóvenes de diversos lugares, espacios físicos, puedan interactuar, y esto no lo habíamos visto en otro momento. Hoy se puede platicar con una persona en otro país fácilmente por medio de redes sociales sin ningún otro prerequisito que simplemente estar en la red. Estas cosas, por supuesto, hacen que se vaya dinamizando mucho la forma de, como habíamos visto, de construcción de identidades y la forma de intercambio cultural que vemos en las y los jóvenes actualmente. Cuéntanos sobre tu experiencia en asambleas comunitarias entre jóvenes. Bueno, justamente me dedico a partir de un programa que desarrollo a elaborar asambleas entre jóvenes. ¿Qué es lo que veo? Bueno, lo que veo es que la toma de acuerdos, por supuesto, al tener una perspectiva mucho más desde los derechos humanos o una perspectiva mucho más desde empoderar a la juventud y desde una educación en la libertad, hace que las formas de comunicación sean mucho más fluidas y que por supuesto sean mucho más respetuosas y demás. ¿A qué me refiero con esto? La educación anteriormente solía ser mucho más centrada o estar mucho más centrada en la autoridad que en la libertad. ¿Qué quiere decir esto de estar centrada en la autoridad? Quiere decir que vamos a decir que la toma de decisión de un joven o una joven al momento de estar en la escuela podía hacer solamente si cumplía la labor o no, es decir, estaba obligado a hacerlo, y cuando no la cumplía, bueno, pues eso llevaba un castigo, ¿no? Actualmente en la educación que se plantea, lo que se está buscando es que sea mucho más a partir de la libertad, y eso quiere decir que el esquema cambia de castigo, recompensa, a más bien decisión, consecuencia, ¿no? Está mucho más centrada en la libertad y la responsabilidad. Lo que yo observo es que al tener un enfoque o al tener una educación mucho más centrada hoy por hoy en derechos de la juventud, en derechos de los niños, y que ellos conozcan mucho más de estos temas, hace que estén mucho más empoderadas y empoderados al momento de participar con iguales en la toma de decisiones. ¿Qué recomendaciones puntuales puedes compartir para que una asamblea sea organizada y productiva? Una asamblea, para ser productiva, tiene que tener primero una agenda. Lo primero que se debe hacer es tener una agenda sobre los temas que se va a tocar. De preferencia, esta agenda debe ser conocida por todas y todos los miembros que van a llevar a cabo la asamblea, y no solamente conocida, sino además deben aportar en la construcción de la agenda. La construcción de la agenda va a la par con tener tiempos muy bien establecidos para cada una de las participaciones y para cada una de las actividades que se van a llevar a cabo a lo largo de la asamblea. Una asamblea debe estar muy bien organizada a partir de tiempos, y los acuerdos se deben tratar de llevar a cabo durante un tiempo específico. Esto hace que la asamblea fluya de manera muy, muy consistente, que no sea tediosa, y que las y los estudiantes puedan seguirla de manera más efectiva. Además,
hay que poner siempre acuerdos, resultados o responsabilidades. Es decir, cada tema que se trate dentro de una asamblea tiene que tener un producto. Y ese producto debe ser o un acuerdo o una responsabilidad a futuro o un tema pendiente, pero que se ponga o se haga explícito que es un tema pendiente. Al mismo tiempo, bueno, la asamblea debe cumplir con un tiempo riguroso en donde se diga la asamblea se va a llevar a cabo de tal hora a tal hora y terminar a tiempo y dejar los asuntos pendientes muy claros, así como las responsabilidades para retomar lo que se dijo en esta en siguientes asambleas. Esas son, creo que, las recomendaciones más importantes que puedo dar. Por último, desde tu punto de vista, ¿cuáles temas consideras relevantes para que los jóvenes aborden en una asamblea comunitaria? Los temas son algo importante. Creo que lo que se debe hacer es tomar los temas que surjan de manera más orgánica y más natural. Es decir, muchas personas creen que los temas sobre los que tienen que discutir los jóvenes son los temas que nosotras y nosotros como formadoras o formadores o acompañantes planteemos. Pero en realidad los temas de una asamblea, y esto se enseña en las escuelas activas o se ve en las escuelas activas desde que son muy niñas y niños, son los temas de la vida cotidiana dentro de la comunidad escolar, primero. Es decir, desde problemas que surjan en un grupo o en una generación, hasta cómo organizarse para tener una fiesta, el festejo que sea, la fiesta que sea. Debemos recordar que la fiesta siempre ha sido una forma de organización muy natural que ha surgido en las sociedades humanas en general. Es decir, no hay que tener miedo a que los temas tengan que ser siempre temas de discusión elevados o temas de discusión política o temas de discusión sobre solamente formas de organizar asuntos académicos, por ejemplo. En realidad, lo que creo que funciona más es que los temas sean temas de la vida cotidiana de la comunidad escolar. ¿Qué otros temas pueden ser? Bueno, pues tomar responsabilidades dentro de la escuela o de la comunidad, desde limpieza del lugar hasta cómo se asumen a lo mejor cooperativas dentro, formas de apoyo a la comunidad alrededor o a las comunidades alrededor, temas un poco más humanos, vamos a decir, como cómo interactuar o formas de interacción, temas que tengan que ver con la relación que tienen con las y los maestros dentro de la escuela, o incluso propuestas, que creo que eso es lo más importante, dejar que realmente los estudiantes puedan hacer propuestas sobre qué les parece su educación y cómo les gustaría que fuera, ¿no? Idealmente, que eso también me parece un tema importante. Pero repito, creo que la mejor forma, la forma más natural siempre es la forma mejor. La forma más natural tiene que ver con qué es lo que se está viviendo cotidianamente dentro de la comunidad. Muchas gracias, Rodrigo, por tu entrevista. Muchas gracias a todas y a todos y les deseo un buen ciclo escolar. Soy Rodrigo Munguía y estoy a sus órdenes en mi correo, que seguramente compartirán por medio del programa. Así es que hasta luego, cuídense mucho. Para que la asamblea comunitaria sea efectiva al realizar un diagnóstico participativo, es importante tener en cuenta algunos aspectos significativos para su organización. Los integrantes del grupo de trabajo se asumen como investigadores y facilitadores para conducir un diagnóstico participativo de un tema de interés colectivo, que se concrete en el diseño de un proyecto de intervención escolar o comunitaria. La investigación-acción participativa la ponen en práctica a través de una asamblea comunitaria. Para ello, definen quiénes jugarán los roles de moderadores, secretarios y operativos. Es importante establecer quiénes participarán en la asamblea dependiendo del objetivo que se persiga y los alcances del diagnóstico. La población a convocar puede ser el grupo escolar, los grupos del mismo grado, todos los integrantes de la escuela, alumnos y docentes, alumnos y padres de familia u otros sectores de la comunidad. Es conveniente procurar un ambiente de confianza y cooperación y convivencia en el que los participantes se sientan cómodos, para lo cual se propone respeto e igualdad. La dinámica de la asamblea es productiva con ciertas reglas del juego, tales como definir la duración de la asamblea, pedir la palabra y respetar el orden, escuchar sin interrumpir,
hablar en primera persona y tener claro que las participaciones son voluntarias, que todos tienen derecho a opinar y que todas las opiniones son valiosas. Para socializar la información, se recomienda trabajar con organizadores gráficos, tales como mapa mental, mapa conceptual o cuadro sinóptico. Su uso público propicia intercambiar y socializar tanto la información como acuerdos. Otro recurso útil durante la asamblea son las papeletas de participación, en las que de manera sintética escriben sus ideas las personas que piden la palabra. Los textos ayudan a concretar lo que se quiere decir y en su caso pueden formar parte de la bitácora. Las asambleas comunitarias se pueden realizar de diferentes maneras, por lo que es recomendable adaptar las sugerencias a cada contexto. El trabajo participativo propicia desarrollar habilidades, actitudes y comportamientos para la vida social y la participación ciudadana. En el diálogo constructivo no solo se comparten ideas, sino también se generan experiencias que nos marcan y nos transforman para mejorar nuestras relaciones y formas de convivencia. Los proyectos generados colectivamente son un camino para la construcción del propio aprendizaje y conocimiento en el que se ponen en juego los saberes previos. En la educación media superior, las asambleas comunitarias son una oportunidad para que los jóvenes aborden múltiples temas y situaciones que los inquietan. Derechos y obligaciones, mediación para la resolución de conflictos, dificultades en el aprendizaje, identidad de género, equidad, relaciones familiares, vida afectiva, gustos, moda, música, baile y fiestas, entre muchos otros temas. ¿Quieres saber cómo realizar una asamblea comunitaria? Enseguida te compartiremos una propuesta de momentos y acciones. Previo a la asamblea, conformar un grupo de trabajo y definir el tema a través de un proceso de análisis y reflexión para identificar un problema, interés o necesidad que sea importante atender para el beneficio de su sector en contexto. Los participantes del grupo de trabajo realizan una lluvia de ideas a partir de sus propias experiencias y sus conocimientos, así como de lo que saben de otras personas. Luego, hacen un sondeo de manera práctica entre otros integrantes de escuela, familia o comunidad. Organización de la información de manera gráfica y sintética exponiendo el tema central y los subtemas relevantes. Si es el caso, se pueden plantear posibles causas y soluciones. Es recomendable utilizar un organizador gráfico como mapa mental, mapa conceptual o cuadro sinóptico. Convocatoria y difusión, para dar a conocer la fecha, hora y lugar de la asamblea, el objetivo y el tema a tratar. Es importante establecer la población a involucrar y compartirle de manera activa la convocatoria. Durante la asamblea. Bienvenida y registro o lista de presentes a cargo de moderadores, secretarios y operativos del grupo de trabajo, procurando generar un ambiente cálido y de confianza. Orden del día y reglas del juego, exponiendo los puntos a tratar y la dinámica de la asamblea. Exposición del objetivo y del tema a tratar. Compartiendo y explicando el organizador gráfico. Diálogo constructivo, para que los participantes compartan sus puntos de vista, opiniones, propuestas y argumentos. En tanto que la asamblea es un espacio de diagnóstico participativo, es fundamental promover que se escuchen las voces de todos los presentes. Quienes funjan como moderadores han de conducir de manera adecuada la asamblea, procurando conducir el proceso hacia consensos que incluyan las diferentes formas de pensar y limen las diferencias. Por su parte, quienes jueguen el rol de secretarios irán registrando y organizando al momento y de manera pública las ideas y propuestas relevantes en una bitácora. Quienes sean operativos apoyarán en todo lo que sea necesario. Toma de acuerdos y compromisos, en los que se reflejen los resultados del diagnóstico participativo y las características de las acciones o proyectos a realizar. Si es el caso, se conforman equipos o comisiones, sus tareas y tiempos, así como los recursos a utilizar. Revisión de la bitácora y cierre de la asamblea. Para recapitular la síntesis de los acuerdos, definir acciones de seguimiento a las tareas de los equipos, establecer si se realizará una siguiente asamblea de evaluación de logros y retos y dar por terminado el diálogo. Te invitamos a que pongas en práctica lo que te hemos compartido. Realiza una asamblea comunitaria con tu grupo escolar para abordar una temática de algún área del conocimiento. Hagan un diagnóstico participativo y diseñen estrategias, acciones o proyectos para mejorar algún asunto de su interés y generar cambios en su comunidad. Participen y construyan colectivamente su conocimiento. Jóvenes, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión del noticiero Me Toca Este Mundo.
Haz este programa con nosotros. Participa en Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción del conocimiento. Visítanos en jovenesencasa.sed.gov.mx. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook. Vuelve a ver los programas de Jóvenes en TV en nuestro canal de YouTube.